En febrero de 1916, Alemania inicia una fuerte ofensiva en la región francesa de Verdún, un lugar que se convierte en un campo de batalla muy feroz, quizás el más brutal de la guerra, y este enfrentamiento duraría hasta finales de ese mismo año. Mientras tanto, en el norte del frente occidental, en Flandes y muy cerca de Ypres, los británicos y los alemanes luchan por el control de un risco que estratégicamente puede ser importante. La lucha empieza el 14 de febrero y los alemanes toman el control del acantilado, pero tras 2 semanas de combates, el contraataque británico hace que el objetivo cambie de manos. Ni bien termina la lucha por el risco, los británicos avanzan sobre el reducto de Bunzolan, una posición germana en Lusonguel, pero nuevamente los combates son muy intensos y duran hasta el 18 de marzo, en los cuales los británicos pierden mucho más hombres que los alemanes, a cambio de ganar casi nada de terreno. Portugal, siempre aliada de Gran Bretaña, es una república y los mercados británicos representan los mercados más grandes de los portugueses, que también tienen un imperio colonial en África, otro continente que no se ha salvado de la guerra. Desde que empezó la guerra en 1914, enfrentamientos menores entre tropas portuguesas y alemanas se han producido en las fronteras coloniales de la Angola portuguesa y el África del sudoeste alemana. Al final, viendo que los portugueses nunca apoyarían a los alemanes y que los británicos son sus aliados tradicionales, Alemania le declara la guerra a Portugal en marzo de 1916. Las tropas británicas han estado cavando una red de túneles que pasan por debajo de unas posiciones alemanas en Saint-Éloi, a unos 5 kilómetros al sur de Ypres. Entonces las vuelan con potentes cargas explosivas y se crean enormes cráteres, así también como algunas bajas alemanas, pero los alemanes están muy lejos de ser derrotados. Entre finales de marzo y mediados de abril, los alemanes vuelven a capturar los cráteres de Saint-Éloi, tras expulsar a una división británica y a una canadiense, después de una lucha de casi 3 semanas, en el que estas posiciones cambiaron de bando varias veces, y como siempre, los británicos perdieron más hombres que los alemanes. 2.233 bajas entre muertos y heridos, y los germanos sufrieron 1.605 bajas. El Reino Unido sufre un levantamiento interno en plena guerra, pero no en Gran Bretaña, sino en Irlanda, y el alzamiento se produce en Dublín, el 24 de abril, pero tras 5 días de enfrentamientos, los británicos fuerzan a los irlandeses a la rendición. Una pequeña victoria que tiene sabor a poco, porque en el frente mesopotámico, un pequeño ejército británico que estaba siendo asediado en Kut y que estaba liderado por el general Charles Townshend, se rinde ante los otomanos. El sitio de Kut fue muy duro. Más de 13.000 soldados se rindieron bajo unas condiciones de inanición muy terribles. Los británicos no están en capacidad de desviar tanta cantidad de fuerzas de Europa Occidental, donde están apoyando a los belgas y a los franceses contra la poderosa maquinaria de guerra alemana, además de que cada una de estas grandes naciones también tiene ejércitos desplegados en sus propios países, por si acaso el enemigo se atreve a dar el paso de invadirlos directamente. Para compensar esto, los británicos van en busca de un nuevo aliado en el oriente para que los ayude a derrotar a los otomanos, y los mejores que pueden encontrar son los árabes, a quienes Gran Bretaña le promete crear un gran estado árabe si es que los ayudan a vencer a los turcos otomanos en Palestina y en Siria. Los árabes proclaman su reino y el 10 de junio toman el control de la Meca.
El 27 de abril, el segundo Real Cuerpo de Baviera, al mando del general de caballería Otto von Stichten, lleva a cabo un ataque contra unas trincheras británicas que están cerca de la aldea de Huluk, ocupadas por el primer cuerpo del ejército británico. Los alemanes crearon una mezcla entre cloro y fosgeno. Lo hicieron específicamente para penetrar las máscaras antigas de los soldados británicos y decidieron probar esta mezcla en el enemigo durante el amanecer del día 27, causando casi 2000 bajas británicas. Entonces los alemanes ocuparon las trincheras enemigas, pero cuando realizan un segundo ataque con esta mezcla de gases venenosos, el día 19, el viento empieza a correr repentinamente en contra de estos germanos y los oficiales alemanes advierten a sus generales que cancelen el ataque. Aún así, los comandantes no cancelan el ataque y a causa de ello, unos 1500 soldados alemanes son envenenados. La región de Flandes sigue siendo objeto de ataques con gases venenosos, esta vez en Wulbagen, donde el 30 de abril los alemanes vuelven a atacar con gas, provocando 562 bajas británicas y de todos ellos 89 pierden la vida. Sin embargo, los germanos no pueden ocupar las posiciones británicas porque son rechazados por el fuego de los fusiles y de la artillería enemiga. Un segundo intento por parte de los alemanes se lleva a cabo el 17 de junio. Su artillería lanza gas y causa aproximadamente la misma cantidad de bajas, entre muertos y heridos. Luego la infantería avanza, pero otra vez son rechazados por la defensa británica. A mediados de mayo, los alemanes toman el control de Kink tras derrotar a la guarnición británica que la defendía, otra posición estratégica importante. Un último pequeño enfrentamiento se produce cuando los alemanes asaltan la cresta de Vimy, intentando tomar el control de los túneles que los británicos han cavado y que llevan hasta las posiciones alemanas por debajo de la tierra, para así evitar que sus explosivos vuelen estas posiciones estratégicas. En el asalto a la cresta de Vimy, los alemanes sufrieron 1344 bajas frente a las 2475 bajas británicas. El plan británico de recuperar las posiciones perdidas se va a cancelar debido a la falta de hombres y de recursos que están siendo desviados para formar parte de una ofensiva mucho más grande, una que los altos mandos británicos están planeando con los altos mandos franceses. Será la ofensiva del río Somme. La inteligencia alemana se entera de que los británicos están concentrando masivamente tropas para una ofensiva y a comienzos de junio los alemanes envían una fuerza de élite compuesta por el 13º Cuerpo Real de Württemberg y la división número 117 de la Infantería Imperial para tomar el control del Monte Sorel, un importante terreno elevado que está en manos de los canadienses. Nuevamente los resultados de los enfrentamientos no cambian el rumbo del frente. Una gran destrucción de recursos y estructuras militares, más de 8.400 pérdidas entre los británicos y más de 5.700 entre los germanos. Un día antes de que se lleve a cabo la ofensiva del Somme, que aún se está planeando, 2 batallones británicos avanzan sobre un importante saliente conocido como Boar's Head, cabeza de jabalí, ya que podría ser crucial para apoyar al resto del ejército en la ofensiva. En Verdún, los franceses han sido derrotados y los alemanes están ocupando las fortalezas francesas, algo que los aliados de la Entente no pueden permitirse, porque de caer Francia, cualquier otra nación podría seguir. Por ello es que se acuerda una serie de ofensivas simultáneas y masivas entre los británicos, los italianos y los rusos, con el objetivo de aliviar la presión alemana en Verdún y de apoyar a los reorganizados ejércitos franceses en la reconquista de las 19 fortalezas que perdieron en esta región. Una de estas ofensivas se produce en julio de 1916, durante el verano del Frente Occidental. Francia y Gran Bretaña lanzan esta ofensiva masiva contra Alemania.
la cual desencadena la batalla del Somme, la primera de ellas. En un inicio, los británicos cuentan con 13 divisiones y los franceses solo con 11, porque están muy ocupados luchando en Verdún contra la invasión alemana. Es muy probable que las batallas que desate la ofensiva del río Somme sean igual de violentas y encarnizadas que la batalla de Verdún, que hasta el momento estaba siendo la más brutal de la guerra. Los propios británicos creen que el masivo bombardeo que tienen planeado ejecutar será tan potente que esta vez su infantería no tendrá problemas en avanzar al frente, y están confiados en que la ofensiva será tan grande que literalmente partirá en dos a la fuerza germánica que está en todo el frente occidental. Algunos comandantes británicos van más allá y aseguran que la gran ofensiva hará que Alemania se rinda y pida la paz, pero al final los británicos se llevarían una desagradable y humillante sorpresa. Durante una semana, más de 15.000 cañones de artillería franco-británica bombardea las posiciones alemanas para luego dar el paso al avance de la infantería. Pero lo que no saben los aliados es que las defensas alemanas apenas sufrieron daños, y cuando las tropas aliadas avancen, se van a topar con un implacable fuego germánico que los destrozará. Los franceses son más de realizar un breve pero intenso bombardeo de artillería antes de avanzar al frente con una numerosa y aplastante oleada de soldados. Mientras que los británicos son más de devastar el terreno con una muy poderosa descarga de artillería para luego avanzar más lento y con paciencia. Con esta táctica, los franceses logran avanzar con pocas bajas, pero los británicos no tienen tanta suerte y no se encuentran con el camino despejado como pensaban. Solo encuentran la muerte. Solo en el primer día de la batalla, estas tropas británicas sufren más de 57.700 bajas, y de ellas, más de 19.000 son muertes brutales, la peor derrota en la historia de Gran Bretaña. A pesar del desastre inicial, una vez empezada la ofensiva del Somme no se puede terminar, hay que seguirla, sobre todo para aliviar la presión a Francia en Verdún. Los aliados franco-británicos van a avanzar y con el pasar de los meses se van a producir más batallas, y así como se producen, las bajas aumentarán considerablemente. Al igual que en Verdún, aquí los campos también están quedando completamente arrasados. En algunas batallas de la ofensiva del Somme, los primeros tanques de guerra contemporáneos están siendo empleados. El Mark I, pero son pocos, son muy lentos y pueden andar solo por lugares llanos, lo que significa que no son capaces de hacer la diferencia para ganar una batalla. La ofensiva del Somme produjo varias de las batallas más violentas de la Gran Guerra. Esta ofensiva se da por finalizada a comienzos de noviembre de 1916. Los británicos son los que más bajas sufrieron, más de 450.000, mientras que los franceses sufrieron cerca de 200.000 y los alemanes también se vieron duramente castigados, tuvieron unas 400.000 bajas. Fue una ofensiva que se alargó más de 4 meses, hasta el 18 de noviembre. Al igual que las demás batallas a gran escala, en las ofensivas masivas del frente occidental, una gran cantidad de vidas humanas se ha perdido a cambio de ganar poco y nada de territorio. La ofensiva del río Somme duró 4 meses y 17 días, en los cuales los aliados lograron avanzar casi 10 kilómetros, tras desatar sangrientas batallas y de obtener bajas muy masivas, pero los alemanes también las tuvieron.
Las brutales batallas del río Somme no solamente han provocado la pérdida masiva de soldados, incluso se han perdido la vida de decenas de oficiales de alto rango, de comandantes. Un auténtico desastre. Si te ha gustado el video, podés escribir tu opinión en la caja de comentarios, darle me gusta al video o compartirlo. Te deseo buen día o buenas noches.